Hace unos días nos emocionamos con el homenaje que Ulises Bueno le hizo a Rodrigo en el crossover número 3 y el otro día en TikTok me encontré una canción de Ricardo Arjona hecha con inteligencia artificial pero cantada por Rodrigo y Gilda. Y dije, voy a buscar un poquito más y encontré la misma canción pero cantada por Rodrigo y Selena. Con inteligencia artificial, por supuesto. Vamos a escucharla y hablemos un poquito de esto. Tengo que decir antes de empezar que yo ya había hecho un video al respecto, un video más relacionado con el trap, ¿sí? Es un video en donde Duki se hizo muy popular porque lo metían con inteligencia artificial, con una inteligencia artificial que ahora no me recuerdo el nombre, creo que se llamaba SSD o alguna cosa similar, lo había nombrado en el video y ahora ya no me acuerdo, que entrenaban a la inteligencia artificial con la voz de un artista, en este caso fue Duki, y lo ponían en canciones de otros artistas. Esto es lo mismo, pero es mucho más impactante porque en este caso son dos artistas que ya no están entre nosotros, que son Rodrigo y Selena Quintanilla. Estuve escuchando un poquito, no sé si lo ven, y me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes y que lo escuchemos juntos. De hecho, no terminé de escuchar la canción hasta el final, justamente para que podamos escucharlo juntos. Vamos a escuchar Fuiste Tú, que es una canción de Ricardo Arjona, pero interpretada por Rodrigo y por Selena. Vamos a escuchar. Fuiste tú, tener tu fue una foto tuya puesta en mi cartera. Lo que a mí me llama poderosamente la atención de esta inteligencia artificial, de esta nueva forma de traer a la vida a estos artistas, es primero que se puede lograr eso, traer a la vida a estos artistas. Por supuesto que esto va a ocasionar a futuro una serie de cuestiones legales que se van a tener que ver, ¿sí? Que se van a tener que legislar. Porque así como se pueden hacer cosas muy buenas, se pueden hacer cosas muy malas. Y va a requerir regulaciones y legislaciones y demás. Ahora, hay algunos artistas con los que no lo logra. He escuchado a Freddie Mercury traído por inteligencia artificial cantando canciones de otros artistas y no logra captar la esencia de Freddie. Sin embargo, escuchando la de Rodrigo, me llamaba muchísimo la atención porque era como que estuviera de vuelta, o sea, como si Rodrigo realmente hubiera grabado estas canciones. Y con Selena me está pasando lo mismo. Suena muy parecida a su voz. Es muy probable que Selena, si lo hubiera grabado realmente, le hubiera dado un toque quizás un poquito distinto. Sin embargo, es muy fidedigno, es muy fiel a la voz del artista. Vamos a seguir escuchando. Un beso y verte ser pequeño por la carretera. Esas cositas. ¿Entienden? ¿Saben lo que hace para mí que un artista suene como el artista? Estas marquitas personales que tiene, ¿sí? Como Selena yendo a esos agudos y redondeándolos un poquito, o Rodrigo cerrando los finales medio cortado. Bueno, así. Y que la inteligencia artificial, en una etapa tan primaria como es esta, porque es una de las primeras etapas de esta inteligencia artificial, pueda captar eso, me hace pensar que en 10 años, con modelos holográficos y con inteligencias artificiales mucho más avanzadas, perfectamente se puede traer en imagen y en sonido a la vida a artistas que no están hace mucho tiempo con nosotros, o que no están con nosotros y que fueron muy queridos por el público. Me gustaría su opinión. Este es un video que me resulta sumamente interesante, quizás no es uno de los videos más mainstream que voy a hacer, pero sí me interesa su opinión. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Les parece que está bueno? ¿Los emociona cuando escuchan a sus artistas preferidos que quizás ya no están en otra canción, traídos por inteligencia artificial? A mí me genera cierta emoción. Me emociona, sobre todo me pasó con Rodrigo y Gilda. Vamos a escuchar un poquito más. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. ¿Ven? Esas cosas. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. Ok, en esta entrada de Rodrigo dije, esto no va a salir bien. Pero después escuché un poquito más y dije, a ver. De más está decir que sobra decir tantas cosas. Ahí.
Capaz que Rodrigo no hubiera hecho sostenidos tan largos, pero lo que sí hacía Rodrigo era que no hacía vibratos, hacía sostenidos directos. Entonces, que la inteligencia artificial haya podido captar eso de su voz y lo haya aplicado a una canción me llama poderosamente la atención. Van a ver que no hay sostenidos con vibrato, hay sostenidos directos. O aprendes a querer la espina o no aceptes cosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Eso, ese aje, que era muy propio de Rodrigo al cantar. O sea, uy, de verdad, este es un video en donde quiero ver comentarios, quiero ver opiniones. Opiniones, por favor, con respeto siempre, pero quiero ver opiniones, quiero ver qué piensan sobre toda esta movida. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así. Eso, Dios. Sin un culpable aquí. Fuiste tú. Ese tú. Rodrigo solía hacer las U medio O. To. Sí, fue... a mí me queda muy grave. Pero vamos a hacerlo más arriba. En lugar de hacer tú, él hacía to. Sí, y ese final es muy parecido. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz, que se desaparece. ¡Ah! Así se disfraza el amor para su ¿Escucharon ese? Ese es muy Rodrigo, es muy Rodrigo. En algún momento voy a hacer algún video, ya hice videos de Rodrigo, pero escuchándolo un poquito a conciencia, pero busquen canciones de Rodrigo y van a ver lo que les digo, si no son conocedores del cuarteto. Y Selena, todas aquellas personas que hayan escuchado a Selena, creo que pueden dar fe de que sonaba así. Sí, no suenan robóticos, porque claro, se aplicaba esto al trap, porque la voz es con trap, tiene mucho autotune, entonces permitía que se pudiera hacer ese juego, pero en este caso no hay autotune. Entonces, ¿cómo lo logra? O sea, ¿cómo logra esta fidelidad? Una locura. conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo les toca la muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Esas armonías. Sido. Fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me han visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. No. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Este es Rodrigo grabando la canción, ¿me entiendes? O sea, ¿qué carajos? Y no me veas así. Ese no me veas. Si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz, que se desaparece. Las armonías, todo. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo les toca la muerte. Las E son las E que hacía Rodrigo. O sea, y ya sé que me estoy repitiendo mucho, pero necesito que ustedes, necesito verles la cara en sus casas y que estén igual de asombrados que yo. Que estén como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Bueno, así necesito que estén. Por eso es que quiero ver los comentarios después. Nada más que decir. Nada más que decir. Decir. Rodrigo. Fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz, que se desaparece. Esos finales. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas. Y las O cerraditas de Selena. Selena también tendía a hacer las O un poco más U, pero mucho más cerraditas. Así dejando al tiempo les toca la muerte. Nada más que decir, solo que
queda insistir. Ok, voy a dejar el canal de YouTube del chico que hizo la inteligencia artificial, que hizo esta combinación en inteligencia artificial, porque ha hecho varias otras y me interesaría que lo vayan a ver. De hecho, agradecemos el video. Es una locura. O sea, realmente, porque me había pasado, ya les digo, me había pasado que me había topado con canciones cantadas en inteligencia artificial por artistas de trap o la de Freddie Mercury, que no sonaba bien. Entonces dije, esto no suena bien, no va a funcionar. Pero cuando me crucé con la de Rodrigo y Gilda dije, easy. Y me puse a buscar y sí. ¿Qué decirles? Estoy un poco impresionada, la verdad. Me gustaría que me contaran qué opinan, si les parece que es algo bueno, que va a lograr que artistas, por ejemplo, no sé, un Juan Gabriel vuelva a escucharse con reversiones o canciones que quizás son inéditas, que nunca lograron grabar y que les terminan poniendo la voz del artista. Hay como ilimitadas posibilidades. Me gustaría saber sus opiniones, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios, como siempre. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video, pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.